Los Hechos de los Apóstoles 17 a partir del verso 16, que es el mismo texto de la semana pasada, pero que es muy significativo. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se exasperaba viendo que la ciudad estaba entregada a la idolatría. Así que disputaba en la sinagoga con los judíos y con los piadosos, lo mismo hacía diariamente con los que transitaban ocasionalmente por la plaza. Algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos discutían con él. Unos se preguntaban, ¿qué querrá decir ese charlatán? Y otros, porque les hablaba del Evangelio de Jesús y de la resurrección, decían, parece que es predicador de dioses extranjeros. Y tomándole, le llevaron al Areópago y le preguntaron, ¿puede saberse qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Porque todo eso de lo que hablas nos suena muy extraño. Nos gustaría que nos aclarases qué quieres decir. Ténganse en cuenta que todos los atenienses y también los residentes extranjeros se pasaban el día hablando y escuchando sobre cualquier novedad. Entonces, Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, atenienses, me he percatado de que sois muy religiosos. Lo digo porque mientras deambulaba por la ciudad contemplando vuestros monumentos sagrados, he encontrado un altar con esta inscripción, al Dios no conocido. Pues al que vosotros adoráis sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Como es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva, porque a Él no le hace falta nada, pues Él es quien da vida y aliento a todo y a todos. De un solo hombre hizo a todos los seres humanos, para que habiten la superficie entera de la tierra, y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarlo, aunque sea a tientas, si bien que es cierto que no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y somos. Algunos de vuestros propios poetas también lo han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra o esculturas artísticas, ni que proceda de la imaginación humana. Dios, que ha pasado por alto esos tiempos de ignorancia, ahora quiere que todos los seres humanos, en todas partes, se arrepientan. Porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de aquel hombre a quien designó y acreditó ante todos, levantándole de entre los muertos. Cuando oyeron hablar de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya deberíamos hablar de eso en otra ocasión. Entonces Pablo abandonó la reunión, mas algunos de los presentes creyeron y se unieron a él, entre ellos Dionisio, el areopagita, una mujer llamada Dámaris y algunos otros. Esta es la palabra de Dios. Buenos días. A los que no me conocéis, me llamo David, soy parte del liderazgo acá de la Iglesia Bíblica Urbana y para mí es un gozo poder estar acá con vosotros en ese momento que es central, en donde compartimos de la palabra de Dios, más que darnos cabida a nuestros prejuicios o a nuestras ideas, paramos un momento para intentar escuchar lo que Dios ha escrito en ese libro que tiene miles y miles de años. Y hoy escuchamos ese texto que es fenomenal, es un texto increíble y es un texto que cuenta de ese discurso icónico del apóstol Pablo a los filósofos en Atenas. Atenas, que era el centro cultural de la época y seguramente no es algo que sea inmerecido, porque mismo los filósofos de esa época siguen teniendo alguna influencia hoy día, sigue gente diciendo que es estoica hoy día y están ahí desde hace un rato, ¿no? Y ese es un texto que es denso, es un texto que tiene muchas cosas que decir y por eso nos estamos tomando nuestro tiempo para verlo sin apuro, poquito a poco. Vamos a dividirlo en 4 partes, verlo durante 4 semanas, pero ya estamos en la tercera semana, ya lo vimos durante 2 semanas. Si te has perdido,
redes sociales te ayudan a ver lo que te has perdido. Y primero, la cosa que planteamos en toda esa discusión es que esa fe que el apóstol Pablo proclama, una fe que va más allá de él, que va más allá del individuo, es una fe que tiene que ser culturalmente sensible. Es decir, es una fe que entiende que a pesar de que estamos hablando del mismo evangelio, estamos hablando del mismo mensaje, hablar del mensaje de Jesús a un monje en el Tíbet y hablarle a, yo qué sé, un tipo que está en el carnaval de Río de Janeiro, a un tipo que está haciendo pesquisa o investigación científica en la Soborna, o un tipo que es un hombre de negocios en Manhattan, va a ser muy distinto. Las cosas que les van a tocar, les van a influenciar, la lógica de ellos, lo que ellos piensan, va a ser totalmente distinta. Entonces el mensaje y la manera como pasamos el mensaje de esas personas no puede ser el mismo. Tenemos que ser culturalmente sensibles. Tenemos que saber cuál es el momento que tenemos cabida para hablar. Que podemos hablar, que no vamos a parecer pesados, que simplemente dicen cosas que al fin no se van a escuchar. O también tenemos que entender cuáles son los puntos que realmente tocan y mueven y molestan, por qué no decir, a la gente en distintos lugares. Y vimos que en una sociedad plural, como la que vivimos nosotros, muchas veces esas cosas se pueden reducir al nivel del propio individuo. A pesar que creo que la parte de dónde hablar es un poco más culturalmente circunscrito, porque más o menos tenemos reglas sociales en cada cultura, pero los deseos, los anhelos, las creencias, cada vez más parece que en cada persona tenemos un universo distinto. Y eso tenemos que considerar cuando compartimos la fe. Y la semana pasada vimos que además de eso, la fe también tiene que ser intelectualmente atractiva. Es decir, que no es una fe que deja arrinconado el cerebro, pero que habla de tú a tú con cualquier idea que se le ponga, en cualquier época y en cualquier lugar. Y no es una fe intelectualmente atractiva simplemente porque lo es de manera lógica, de manera que nuestro pensamiento tenga respuestas que son mejores que otras respuestas. Sino que consideramos que los seres humanos somos seres complejos. Y en una época secular, en la que la verdad muchas veces no es exactamente algo absoluto, la verdad es algo que la gente admite como que puede ser individual, la verdad para ti no es verdad para mí, tenemos que mostrar que el Evangelio y la fe cristiana es capaz de plantear no solamente una respuesta, sino una realidad que es mejor tanto para la manera como pensamos, pero también para la manera como sentimos y como esperamos y como queremos. Entonces es una fe que es intelectualmente atractiva. Y en ese domingo vamos a hablar de la fe que es teológicamente íntegra. Y puede parecer una cosa un poco misteriosa, la palabra teológica siempre a veces acojona un poquito, ¿no? De qué quieres decir con teológico, pero no es nada difícil, es algo que es bastante sencillo y directo, pero que es fundamental. Ahora, antes de empezar, como siempre, quiero tener un momento de oración pidiendo que Dios hable con nosotros, porque al fin y al cabo no están acá para escuchar la opinión de ese gordito barbudo que os habla, sino para escuchar lo que dice la palabra de Dios. Entonces vamos a orar para que Él hable con nosotros. Señor, muchas gracias porque estamos delante de tu palabra. Gracias porque no nos dejas solos con nuestras opiniones y con lo que nos parece, pero nos revelas lo que tú crees que es importante. Ayúdanos a verlo como importante también. Ayúdanos a entenderlo y a aplicarlo a nuestras vidas hoy. Danos ojos para ver, oídos para escuchar y un corazón sensible para ser cambiado a través de tu verdad, Señor. Y Señor, que en ese proceso yo no estorbe mucho, que tú te agrades de las palabras de mi boca y que tú edifiques tu iglesia para que podamos ser un poquito más parecidos con Jesús. Es lo que te pedimos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, esa tercera parte
de esa serie va a tratar de una parte que es chulísima del texto. Es una parte que, vamos a decir, es el tuétano, ¿no? Es cuando Pablo realmente va a argumentar y eso es bastante, se puede aprender bastante de eso. Pero para empezar a desenredar ese hilo de lo que es una fe teológicamente íntegra, quiero plantearte una pregunta y sincera. Si tú eres una persona despistada como yo lo soy. Si tú eres una persona que a veces haces cosas que dices, pero ¿por qué hice eso? Te pongo un ejemplo y me gustaría decir que fue un ejemplo que pasó una vez, no más. Especialmente a los que tienen hijos o que ya tuvieron en su tiempo, ya les pasó alguna vez, estás caminando y te da aquella sensación de, Dios mío, ¿dónde está mi hijo? Mira si no sabes dónde está. A mí me pasó algunas veces y una de las veces me puse a gritar, Dani, Dani, ¿dónde estás? Y de repente escucho una voz encima de mis hombros. ¿Pero qué pasa, papá? Y estaba acá, encima de mis hombros. Y yo buscándolo alrededor, desesperado porque perdí a Daniel. Me gustaría decir que fue una vez lo más, pero pasó alguna vez más. Pero seguro que no soy el único loco. Aquí ya te ha pasado que alguna vez estabas buscando tus gafas y estaban acá puestas en tu cabeza. O que te pones a buscar tu móvil usando la linterna del móvil para buscarlo. Cosas, yo qué sé, ¿qué pasan con gente despistada, ¿no? A lo mejor ese último exige un nivel un poquito más grande de locura, pero mi punto con eso es que no es nada inusual que busquemos lejos cosas que están cerca. De hecho, existe esa tendencia, incluso si nos ponemos un poquito más serios, si no vamos tanto por la broma, la famosa experiencia de valorar una cosa después que la pierdes, ¿sabes? La experiencia de valorar a algo una vez que ya no lo tienes. Piensas que vas a encontrar tu alegría siempre en otra cosa, en un lugar lejano, en otro trabajo, en otra fase de la vida o en otro lugar geográfico, pero resulta que una vez que consigues cambiar, ves que lo que querías lo tenías ahí el tiempo todo. No es nada incomún la experiencia de que una vez que uno sale de su país empieza a valorar lo que tenía de bonito en su país. No es una experiencia incomún de una vez que sales de la adolescencia, miras hacia atrás y dices, bueno, la adolescencia hasta que no era tan mala, ¿no? Uno quería hacerse adulto y no sé si me gusta más la vida adulta que la vida que tenía antes. O una relación. Piensas que la solución está en cortar una relación y la cortas y duele más que alivia. Tenemos esa tendencia de buscar lejos lo que en realidad está cerca. Y tenemos las versiones más espirituales de esa realidad. No es incomún ver gente buscando espiritualidad de las maneras más locas posibles y de maneras extremadamente complejas. Se van a hacer peregrinaciones larguísimas, a caminar un montón de tiempo, o se van a culturas lejanas y se van a gastar una pasta en un viaje para quedarse en un chalecito en el medio de Asia, o mismo van a usar estupefacientes legales, ilegales, en el medio de la jungla. En Brasil es bastante común eso también. Pero todo eso son intentos de buscar lejos algo que Pablo acá explícitamente va a decir que está cerca. Intentos de ignorar el testimonio de la realidad básica alrededor nuestro. Pablo va a decir que nosotros tenemos alrededor nuestro un testimonio de la propia creación, del poder de Dios y de su existencia, pero muchas de las veces ignoramos ese testimonio, intentamos buscar ese mismo Dios en lugares lejanos. Y ese discurso de Pablo acá es como si fuera una fotografía de lo que es esencial de lo que ha hablado. ¿Sí? Entonces tenemos a Lucas, el autor del libro de Hechos, está acá diciéndonos, bueno, Pablo no ha hablado 5 líneas en el Areópago, ¿no? Imagínate, estaban discutiendo filosofía. Discusiones filosóficas no tardan 2 minutos de discusión. En general serían horas y horas. Pero acá tenemos lo que es la información más importante con la que tenemos que lidiar. La información que nos va a mostrar
que Dios está cerca. Y Pablo empieza a dirigirse así a los filósofos en el verso 22. Él va a decir: atenienses, me he percatado de que sois muy religiosos. Lo digo porque mientras deambulaba por la ciudad contemplando vuestros monumentos sagrados, he encontrado un altar con esta inscripción: al Dios no conocido. Pues al que vosotros adoráis sin conocerle es a quien yo os anuncio. A mí me encantan esas primeras palabras de Pablo y me parece que es un poco difícil traducir y expresar la ironía contenida acá, porque él va a decir que los atenienses son muy religiosos y en ese contexto no hay mucha duda, si hablamos en español, de que esa palabra sería halagosa, ¿no? Sería una palabra, un elogio. Sois muy religiosos, veo acá la religiosidad de ustedes. Pero en el original, Pablo propositalmente usa un término que es ambiguo. Sería como llegar a alguien y decir que esa persona es peculiar. Peculiar, ¿me estás ofendiendo? ¿Me estás elogiando? ¿Me estás diciendo que soy exclusivo o me estás diciendo que soy raro? ¿No? Puede significar las dos cosas. Con esa palabra también, Pablo podría querer decir que sois muy devotos o sois muy fervorosos en vuestro culto, pero también podría querer decir algo negativo, como sois supersticiosos o sois crédulos y os creéis en cualquier cosa. Y Pablo, con la primera palabra, ya capta la atención de los atenienses, que no saben de lo que va ese judío, si los está ofendiendo o si les está diciendo algo halagoso. Más el hecho es que Pablo va a decir que ellos expresan su creencia. Sea buena, sea mala, ellos la expresan, mismo que sea basada en la ignorancia de ellos, porque eso Pablo va a dejar explícito. Y eso es algo que no es exclusivo de los atenienses del siglo I. Muchas veces pensamos que algunas personas son esas personas que expresan su religiosidad, pero hay otras personas que no, son personas que no son religiosas. Es común escuchar, no, mi abuela era muy religiosa, pero mi padre no iba a la iglesia. O el clásico de los clásicos acá en España, yo no soy alguien religioso. Esa es una muy común de escuchar, pero sencillamente eso no es cierto. No existe gente no religiosa. No existe gente que no es devota. La única cosa que cambia es a lo que devotas tu vida. Es a lo que va tu devoción. Y claro, en las semanas anteriores hemos hablado bastante de anhelos y de las expectativas individuales, y eso, de alguna manera, es una otra palabra o un otro nombre para el fenómeno religioso. Porque mismo si lo ponemos en lo que sería la impresión común, ¿no? Religión tiene que ver con, yo qué sé, un cielo, un infierno, o pecado, o moralidad. Mismo si fuéramos en esa categoría, si definimos bien esos puntos, podemos ver que siquiera es necesario un Dios para vivir religiosamente. Porque si tienes una definición de lo que es la vida buena, de lo que sería la vida ideal, tienes una definición de lo que es tu cielo. Si tienes una definición de lo que es una vida miserable, tienes una definición de infierno. Si sabes cuáles son los sacrificios que tienes que hacer en tu vida para llegar a esa vida buena, bueno, tienes ahí tu moralidad y no cumplir con ellos es tu pecado. Entonces podemos tener a gente que no tiene nada que ver con religión, nada que ver con una espiritualidad definida, pero que al fin y al cabo es tan religiosa cuanto el cura de la parroquia de tu barrio. Vamos a ver algunos ejemplos de madrileños hipotéticos, de personas que seguramente nunca te has encontrado a nadie parecido con eso, pero que mismo sin hablar de Dios, vive de manera muy religiosa. Vamos a imaginarnos una tía que mira alrededor y ve que no tiene todo lo que quiere. Se mira al espejo y no se ve tan guapa como quisiera ser. Mira su cuenta y ve que no tiene tanto dinero como le gustaría tener. Y
hablando con sus amigos, ve que no es tan lista como le gustaría ser. Y entonces se pone las pilas y pasa una fase de su vida muy enfocada, muy religiosa, haciendo todo lo necesario para conseguirse un grado, para conseguirse un empleo bueno, para conseguirse hacer las plásticas que necesite o los entrenamientos necesarios para quedar con el cuerpo que quiere. Aquí tenemos una tía que es religiosa. Ella está sacrificando, está siguiendo una moralidad ajena a ella para llegar a su definición de lo que es bueno. O al revés, un tío que piensa que no es religioso porque a él no le importa nada. Él quiere simplemente tener tiempo de ocio y pasarla bien con sus amigos y no le importa mucho lo que va de la vida mañana. Lo que me importa es disfrutar hoy. Y para conseguir disfrutar hoy va a ser sacrificios, va a ser bastantes sacrificios. Muchas veces va a abrir mano de todo lo que le estorba para llegar a eso. Entonces, finanzas seguras. Bueno, si tengo que hacer la fiesta hoy, me tengo que gastar la plata hoy. Entonces, voy a hacer el sacrificio de las finanzas de mañana. O mismo un empleo que me obligue a estar con la cabeza todo el tiempo ahí en la oficina. Yo no quiero eso. Dejo un empleo, me voy con un empleo que sea un poquito más llevadero. Voy a hacer sacrificios. De a lo mejor cosas que podría tener en casa o el barrio que voy a alquilar un piso simplemente para poder disfrutar hoy. ¿Por qué? Porque creo que el cielo es pasarla bien. Y si el cielo es pasarla bien, tengo que seguir la moralidad de no ser responsable, entre comillas, no tener un pensamiento de futuro y aprovecharme todo hoy para alcanzar ese cielo. Personas que no tienen nada que ver con Dios, pero que son extremadamente religiosas. Y son ejemplos hipotéticos, claro. ¿A quién se le ocurriría vivir de una manera así? Seguramente jamás has escuchado de alguien que le gustaría tener un cuerpo mejor o una cuenta más llena, ¿no? Pero pasa, hay gente que es así. Eso muestra que mismo gente que no es creyente es religiosa de alguna manera. Gente que dice no creer en Dios, al fin y al cabo, es extremadamente religiosa. Mismo agnósticos, de alguna manera, crían a su evangelio, su versión de las buenas noticias, su versión de lo que es una vida bien vivida, de lo que debería ser. Y Pablo aquí va a enseñarnos algo que es importante, que existen evangelios falsos, que existen visiones de mundos religiosas que son falsas. Sí, existen. Hay algunas que son muy explícitas, yo qué sé, el evangelio de la prosperidad, que es tan común en África y en Latinoamérica, o el evangelio social o cosas del estilo, son evangelios falsos, pero mismo visiones del mundo que te prometen una vida buena acá, al fin y al cabo son falsos evangelios. Pero un falso evangelio no se contrarresta con moralidad, no se contrarresta con, mira, no puedes hacer así porque si no te vas al infierno. No. El falso evangelio se resta con el verdadero evangelio. Y a lo mejor no es tan evidente cómo eso es distinto del concepto de religión común y corriente. Porque, a ver, se suele pensar en el cristianismo en términos de cosas que uno no puede hacer la mayoría de las veces. ¿Quién es el creyente? El creyente es el que no fuma, el que no toma, el que, yo qué sé, no es gay y no tiene 3 mujeres. Y, no sé, ponle las reglas morales que quieras. Y se reduce el cristianismo a eso. Y se piensa que traer a una persona al cristianismo es simplemente imponerle la moralidad y decirle, ay, 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 no hagas eso, porque si haces eso, Dios te va a mandar al infierno. Pero no. Pablo acá no está hablando de simplemente lo que uno tiene que hacer, simplemente está mostrando que el amor que uno tiene que tener es distinto. Si los atenienses piensan que amar a Dios es simplemente hacerle un ídolo desconocido con materiales preciosos, Pablo va a decir, no, 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 el amor a Dios es algo mucho más profundo, porque Él no necesita de lo que le das tú, pero Él te da cosas a ti. Él cambia un afecto por otro. Y es de eso que va el Evangelio. El Evangelio no es
simplemente darle herramientas para que la persona luche en contra de sus ímpetus pecaminosos. No, es simplemente mostrarle que hay algo más grande que se pueda amar. Hay que reemplazar un amor débil por un amor más fuerte. Pero vamos a ver cómo Pablo lo hace. Pasando, veamos a partir del verso 24. El texto dice así: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como es Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni necesita que nadie le sirva, porque a él no le hace falta nada, pues él es quien da vida y aliento a todos y a todo. De un solo hombre hizo a todos los seres humanos, para que habiten la superficie de la tierra entera, y les ha prefijado sus tiempos precisos y sus límites para vivir, a fin de que busquen a Dios y puedan encontrarle, aunque sea a tientas. Si bien que es cierto que no está lejos de cada uno de nosotros, porque en él vivimos, nos movemos y somos, y algunos de vuestros propios poetas también lo han dicho, porque linaje suyo somos. Bueno, lo que Pablo está haciendo acá, cómo Pablo va a contrarrestar y va a mostrar el verdadero evangelio a gente que se cree en un falso evangelio. La primera cosa es que Pablo va a definir a Dios para aquellos que lo veían como de un Dios más. Él va a mostrar el verdadero evangelio para aquellos que creían en otros evangelios. Entonces, para una sociedad que veía la devoción y los sacrificios como algo esencial, Pablo les va a mostrar la buena noticia de que Dios no necesita que le hagas algo. Dios no está ahí esperando, pobrecito, que le des adoración, porque si no se va a poner triste y no va a poder dormir por la noche. No, Dios es autosuficiente. Dios no necesita nada tuyo. Es al revés, Dios te brinda todo lo que necesitas. Y a dos filosofías opuestas, como eran los epicúreos. Los epicúreos eran personas que buscaban placer y ausencia de dolor en la vida. Era, yo qué sé, es muy moderno eso, ¿no? Tengo que evitar al máximo el sufrimiento y tengo que buscar placer al máximo en todo lo que hago. Ese era el grupo de los epicúreos. Los estoicos ya eran al revés. El estoicismo era aquel que buscaba una vida de virtud independiente de las perturbaciones emocionales. Entonces no me importa si eso me da placer o si me da dolor, lo voy a enfrentar de la misma manera. Entonces no es que estoy buscando placer, simplemente me da igual lo que venga de mis emociones, tengo que buscar la virtud. A esos grupos que eran tan separados, tan distintos, Pablo va a mostrar la buena noticia de que al fin no somos tan distintos así. No es una mala noticia de que cada uno tiene que elegir su filosofía y su Dios para conseguir vivir, pero nosotros somos iguales. Vinimos de un mismo ancestro, al fin y al cabo, lo que va a decir Pablo. Así que tanto el origen como el destino de los humanos es algo que viene de Dios y que no está al azar. Dios está controlando cuál es el lugar y el momento que vamos a pasar por lo que pasamos. Dios es aquel que determina los límites de nuestra vida, como va a decir Pablo acá. Y no es de una manera lejana o apática, sino que Él está cerca de cada uno. A una visión falsa, Pablo le trae una visión verdadera. A un falso evangelio, Pablo le trae un verdadero evangelio. Y luego, de una manera magistral, les va a mostrar que sus propios referentes intelectuales, las propias personas que ellos tenían como sabios de su época, eran gente que de alguna manera apuntaban a esa misma realidad. Él va a decir, sus poetas dicen eso, y poeta para nosotros hoy es alguien que no tiene mucho que ver con la vida intelectual. Para un griego era exactamente el que hacía filosofía, esos eran los poetas. Entonces, Pablo va a decir, mismo la gente que ustedes tienen como referente, esos son aquellos que ya nos decían, en Él nos movemos, vivimos y somos su descendencia. Ellos ya lo decían. Aunque ya hayamos hablado un poquito de eso la semana pasada, tenemos que rememorar que ese siempre va a ser el caso, porque todos tienen algo de verdad en sus conceptos. No hay nadie que viva en la mentira pura y absoluta. No hay nadie que rechace todo lo que es verdadero, porque eso es imposible. Ahora, nosotros vemos que hay
que hay centellas de verdad, o a veces hay mucho de verdad en la manera como las personas viven, porque Dios está cerca. Dios no está lejano. Dios no está simplemente ignorando a todos aquellos que no van a la iglesia. No, Dios derrama de su gracia sobre todas las personas. Y por eso vemos verdad en la manera como las personas viven. Claro, vemos mentira también. Vemos falsedad, como es lo que Pablo está contrarrestando. Pero hay muchas cosas que simplemente son atestar la realidad de la vida. Y comentaristas de ese texto van a usar la analogía de un puzzle. La vida es como un puzzle. Todos estamos intentando de alguna manera armar ese mismo puzzle. Pero hay muchas piezas que las personas que ignoran la fe verdadera simplemente no las tienen. Hay muchas cosas que si uno ignora lo que Dios dice con respecto a nosotros y lo que Dios hace con respecto a nosotros, simplemente faltan en el puzzle de algunas personas. Y cómo las personas reaccionan. Muchas veces se van a crear piezas falsas para intentar poner en el puzzle. Muchas veces van a dar vuelta a piezas verdaderas o las van a poner al revés y van a intentar armar ese puzzle. Pero al fin y al cabo, lo que tenemos que hacer nosotros es exactamente ayudar a las personas en ese trabajo de intentar ver la complejidad de la vida y las herramientas y las piezas que tenemos nosotros. Anunciar el Evangelio es mirar a la persona que está con el puzzle delante de suyo y decirle, mira, ¿y si le das vuelta a esa pieza aquí? ¿Y si a lo mejor esa pieza acá te está faltando y es exactamente esa la que tengo aquí, la que cabe aquí? Eso es, al fin y al cabo, predicar el Evangelio. Es mirar a la gente, mirar cómo distorsiona la verdad, mirar cómo ignora la verdad e intentar suplir la verdad a esas personas. Pero eso parece lindo y maravilloso, ¿no? Es nosotros llegando ahí con todas las piezas del puzzle para todas las personas. Pero si como hemos planteado desde el inicio, eso puede ser una labor que llega a la especificidad del individuo. ¿Cómo podemos identificar todo el tipo de distorsiones y todo el tipo de mentiras y todo el tipo de verdades que cada una de las personas tiene en particular? ¿Cómo hacemos para ayudar a cada una de las personas siendo que cada una puso el puzzle como se le salía a las ganas? ¿Cómo hacemos eso? Parece algo que es abrumador, ¿no? ¿Cómo mostrar que no se necesita ir tan lejos en la realidad porque Dios está mucho más cerca de lo que las personas imaginan? La respuesta no es simplemente presumir que uno sabe de lo que van las personas o que uno conoce como la gente piensa. La respuesta no está en presumir que todos caben en la misma cajita y que la respuesta que tienes le va a valer a todas las personas. La respuesta está en, mientras uno camina al lado de gente con historia, con caras y con pensamientos distintos, que uno sepa muy bien cómo es el verdadero puzzle, que uno sepa muy bien cómo es el verdadero evangelio. Porque si uno sabe muy bien cómo es el verdadero evangelio, es fácil contrastar y ver, bueno, eso no encaja. Eso me suena raro. Si conocemos los conceptos del Evangelio verdadero, al escuchar las distorsiones, las podremos identificar de una manera bastante rápida. ¿Y qué es conocer el Evangelio? ¿Y cómo conocemos el Evangelio? Bueno, claro, está la parte obvia, lee tu Biblia, ponte las pilas y estudia un poquito la palabra de Dios. Sí, eso forma parte, sí, de entender las enseñanzas, las historias, lo que hizo Jesús, su obra, cómo Él cambia, lo que Él ha enseñado y cómo es nuestra vida en comunidad en consecuencia de lo que Él ha hecho. Pero además de eso, o al lado de eso, podemos poner una de las maneras de entender bien el Evangelio y de ir armando un puzzle más fácil que se va poniendo más complejo, es tener clara la visión de mundo cristiana. Es aplicar lo que es el metarrelato de la Biblia a nuestro pensamiento. El metarrelato es una palabra que es muy compleja, pero es simple. La Biblia es un libro de un montón de historias, pero hay una historia principal que va del inicio al fin de la Biblia. Todas las historias
forman parte, son como capítulos de una historia más grande. Esa historia más grande es lo que le decimos metarrelato. Y la visión del mundo cristiana se puede dividir en 4 partes simples, 4 partes sencillas: la creación, la caída, la redención y la restauración. Eso nos ayuda un poco a evaluar absolutamente cualquier puzzle, cualquier cosa que se nos ponga delante, cualquier pensamiento, filosofía, creencia que se nos ponga delante. Y a pesar que hablar de eso daría un curso completo, quiero simplemente darle un poquito de lo que es eso para que podamos entender ese texto y ver cómo Pablo está usando exactamente esas categorías, o mejor, cómo Lucas ha resumido todo el discurso de Pablo para mostrar esas categorías en lo que él dice. Primeramente, el cristiano cree en la creación. No en la creación, con eso no estoy intentando hacer el contraste entre creación y evolución, no estoy intentando decir que la creación se dieron en 6 días literales, aunque tampoco es ningún absurdo creer en eso, pero hay opciones dentro de la teología, no es a eso que voy. Con creación lo que quiero decir es que creemos que, sea como sea, Dios ha creado todas las cosas. Sea como sea, Dios es aquel que es la fuente, el origen de todas las cosas. Y eso es exactamente el punto por donde empieza el apóstol Pablo. Por donde empieza a razonar el Dios que creó el cielo, la tierra y todo lo que hay en ellos. Entre otras cosas, esos significados. Primero, que nosotros no somos Dios. Nosotros no formamos parte de Dios. Nosotros no somos una centella de Dios. Nosotros somos separados. Nosotros somos criaturas. Somos cosas que están en un nivel distinto de lo que es Dios. Pero también conlleva en que si Dios infinitamente bueno ha creado todas esas cosas, nosotros llevamos en nosotros mismos un poco de la bondad de ese Dios que nos creó. Llevamos marcas de esa bondad del Dios que estaba creando. Y por eso no nos sorprende que mismo en el más rebelde, escéptico que te puedas encontrar, vas a encontrar cosas buenas en lo que dices, en lo que dice Él. Vas a encontrar cosas buenas en lo que hace Él, porque no tiene que ver con lo que profesa, sino con lo que es. Es criatura de Dios, entonces tiene bondad en sí mismo. Pero eso no es todo, porque si fuera así estaríamos sin problema ninguno, no veríamos maldad en el mundo. Pero creemos que de alguna manera nosotros elegimos ir contra a ese Dios bueno con nuestras decisiones y con nuestra voluntad. Y por eso caímos de esa bondad inicial. Por eso ya no estamos en esa condición que Dios tenía o que Dios nos ha creado cuando inicialmente surgió la vida. Nosotros, a través de nuestras elecciones, arruinamos todo. De alguna manera, todas las cosas que hacemos, todas las cosas que vivimos, tienen alguna punta de maldad en ellas. Mismo las mejores cosas, mismo las cosas más virtuosas que veas, adentro en el corazón de la gente hay una centella de maldad, porque no hay ninguna intención pura después de la caída. No hay ninguna bondad, totalmente bondad, después de la caída. Vemos reflejos de bondad, seguramente, pero vemos a alguien que es totalmente justo. Vemos a una sociedad que es completamente perfecta. No lo vemos. Y por eso, en todas nuestras relaciones, siempre miramos con sospecha a hechos, a palabras, sabiendo que el pecado afecta mismo a lo mejor que podemos encontrar. Buscamos bondad, pero también buscamos bondad sabiendo que hay algo ahí, sabiendo que hay una vueltecilla. Pero eso no es todo, porque a pesar que nosotros destrozamos todo y nosotros hicimos caer al mundo y a la realidad, creemos que Dios ha venido a arreglar eso, pese a nuestra responsabilidad, pese a que nos tocaría a nosotros hacer que las cosas volvieran a su estado natural, pero simplemente no lo podemos hacer. Simplemente no tenemos capacidad. Por más que te esfuerces toda tu vida, nunca vas a llegar a ser perfecto. Nunca voy a llegar a ser perfecto. Nunca vamos a poder dejar de hacer el mal completamente.
Entonces, ¿cómo arreglamos la maldad en el mundo? Porque todas cosas malas que hacemos suman a una maldad cósmica. La maldad que hace uno no afecta solamente a uno, pero afecta a toda la realidad. Entonces, si nosotros no conseguimos parar la maldad, ¿cómo se soluciona eso? La respuesta es sencilla. Nosotros no lo hacemos. Dios lo hace. Dios lo hace por gracia. Él lo hace porque Él sabe que nosotros no podíamos, pero Él quiere mostrar que Él sigue siendo bueno, que Él sigue estando cerca. Él manda a su Hijo Jesús para hacer lo que nosotros no podíamos y restaurar todo lo que el pecado tocó. Y por eso creemos que no importa cuán torcida esté la cosa, no importa cuán lejos uno haya ido en su vida, nadie está más allá de la gracia de Cristo en cambiarlo. No existe una vida tan fea que no pueda ser restaurada por Cristo, porque Cristo, la bondad de Cristo, es más grande que nuestra maldad. Y finalmente hay el cuarto elemento. El cuarto elemento es que creemos que lo que vivimos acá no es todo, sino que el mal que hoy vivimos y vemos solamente es en parte restaurado. Nosotros vemos gente cambiando, nosotros vemos cosas mejorando, pero hay muchas cosas que siguen igual. Hay mucha maldad que sigue ahí. ¿Cómo explicamos eso? Explicamos eso porque estamos en lo que es un periodo intermedio entre lo que Cristo hizo y lo que Cristo va a hacer. Creemos que habrá una restauración. Creemos que las cosas que están siendo restauradas puntualmente acá, las vidas que están siendo tocadas puntualmente acá, son simplemente centellas de lo que Cristo va a hacer en el futuro. Y todo eso, la creación, la caída, la redención y la restauración, son cosas que se ven en ese discurso de Pablo. Vimos en el comienzo del discurso exactamente que Pablo empieza hablando de la creación, pero en los siguientes puntos él va a hablar de esos otros tres elementos y se ve clarito. A partir del verso 29 vamos a ver cómo él habla de la caída, de la redención y de la restauración. A partir del verso 29. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata o piedra o a esculturas artísticas, ni que proceda de la imaginación humana. Dios ha pasado por alto esos tiempos de ignorancia. Ahora quiere que todos los seres humanos en todas partes se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por medio de aquel hombre a quien designó y acreditó ante todos, levantándole de entre los muertos. Primero, consigue ver el punto de la caída. Pablo va a mostrar que las buenas acciones que ellos tienen al intentar honrar a Dios, en la verdad, son afectadas por la caída. Nuestra capacidad artística, usar todo nuestro dinero, oro, piedras preciosas, eso simplemente es una expresión de cómo el pecado distorsiona y afecta nuestra capacidad de adorar a Dios. Haciendo lo mejor que podemos, estamos haciendo algo que nos aleja de Dios y no nos acerca. Y eso siempre debe recordarnos de una verdad muy importante. No es porque algo se hace en nombre de Dios que Dios se alegra con eso. No es porque algo se hace en la iglesia que Dios está de acuerdo con eso. No es porque algo se hace con un corazón sincero que eso nos aproxima de Dios. Dios debe ser adorado en sus términos. El pecado toca incluso nuestra capacidad de adorarlo. Además, en ese trecho, Pablo llama al arrepentimiento. Pablo dice, es tiempo de arrepentirse. Dios ha pasado por alto la ignorancia de ustedes, pero ya no más. Arrepentíos. ¿Por qué? Porque acá vemos exactamente el punto de la redención. No importa cuán lejos hayan ido los atenienses, no importa que tengan una ciudad llena de tantos templos e ídolos, de una forma que moleste al apóstol Pablo simplemente caminar por esa ciudad. No importa cuán lejos hayan ido, es tiempo de arrepentirse. Hay capacidad de redención, hay capacidad de
restauración, no importa cómo hemos distorsionado lo que Dios hizo a través de nuestra caída, siempre hay espacio para arrepentimiento y perdón. Y es a eso que llamamos y es eso que esperamos. Esa es una pieza fundamental de cualquier puzzle. Siempre hay espacio para que la gracia de Dios cubra una multitud de pecados, sea de judíos, sea de griegos, sea de ateos, sea de creyentes, sea de homosexuales, sea de heterosexuales, sea de ricos, sea de pobres, sea de lo que sea. Y finalmente, se puede ver en ese discurso de Pablo la esperanza del último punto, que es la restauración. Porque Pablo dice que habrá un día en que la justicia será hecha. Dios va a juzgar el mundo y todo el mal tendrá su paga. No hay ningún mal que te hayan hecho que no vaya a tener su paga. No hay nadie que te haya apuñalado por las espaldas que no vaya a tener su paga. No hay nadie que te haya perjudicado, que te haya traumado, que te haya herido, que no vaya a tener su paga. Pero también nuestra maldad, de alguna manera, tendrá su paga. Habrá un día en que siquiera el poder de la muerte podrá prevalecer, porque aquel que venció la muerte viene a restaurar todas las cosas. Es exactamente esa la prueba. Y es curioso que Pablo no justifica eso. Pablo no da evidencias para la resurrección de Cristo. Pablo no dice, mira, te voy a convencer de que existe resurrección. Él simplemente dice, la resurrección es la evidencia. La resurrección es la base para creer en Cristo. No te voy a probar eso. Si quieres hablamos de eso después. Pero él no baja a la arena de la secularidad de los filósofos, pero simplemente anuncia la restauración. Vemos clarísimo, creación, caída, redención y restauración. Todo en pocas palabras, pero son palabras que sirven a todos. Son versátiles, sirven al pescador judío, bruto, inculto, y sirve también para los filósofos atenienses sabios. Sirve al paisano de un pueblo que nunca estudió mucho y sirve al académico más respetado de Oxford. Esa lógica, esa metanarración es exactamente lo que nos ayuda a dialogar y a mostrar de una manera íntegra lo que es el mensaje de Dios, lo que es el verdadero evangelio. Y bueno, caminando hacia la conclusión de lo que es una fe teológicamente íntegra, vemos acá que aquí está la clave para esa cara particular de lo que es esa fe que va más allá de uno mismo. Porque perciban una cosa, Pablo no ha hablado de un montón de cosas de la Biblia. Pablo no ha hablado de un montón de personajes que son centrales. Pablo no ha hablado de Abraham, de Moisés, de David, siquiera de Jesús explícitamente por nombre. Él no ha hablado de un montón de conceptos claves. ¿Dónde está Pablo hablando de la ley? ¿Dónde está Pablo hablando de la gracia, de la salvación por fe, de la elección, de un montón de cosas que están en la Biblia y que son importantes? Pablo no lo dice. Porque ser teológicamente íntegro no es ser una enciclopedia de teología delante de cada persona. Ser teológicamente íntegro no es hablar de todos los conceptos bíblicos posibles e imaginables a cada una de las personas, porque seguramente eso sería no sé si se usa esa palabra en España, un bodrio, sería tedioso, demasiadamente tedioso, ¿no? Para la persona que escucha, pero también sería un peso al cristiano común y corriente. Porque se podría pensar que si yo tengo que tener todos los conceptos teológicos claros, todas las historias de la Biblia clara, entonces eso debería ser cosa para profesionales. Porque al fin tienes que estudiar para entender todas esas cosas. ¿Quién se acuerda de todas las historias de la Biblia? ¿O quién tiene la definición doctrinal correcta de cada concepto de la Biblia? Una persona común no es capaz de acordarse de todo eso. Pero la Biblia nos llama a todos a estar listos para presentar la defensa de nuestra esperanza. La Biblia nos llama a todos a ser discípulos y enseñarlos a obedecer a Cristo. No hay duda, no hay una calificación para esas órdenes. No es vosotros pastores, id y haced discípulos. O vosotros teólogos, estad listos para presentar la defensa de vuestra esperanza. No. Sí, ese es un mensaje para todos. Eso quiere decir que
Bueno, sí, debe importar estudiar, debe importarnos estudiar y crecer en el conocimiento de la Biblia. Y tenemos que acordarnos que no hay mérito en la ignorancia. Nosotros tenemos una vida toda para seguir estudiando. Nosotros tenemos una vida toda para mostrar que nos importa eso. Pero, considerando que la propia Biblia dice que eso es para todos, y desde el día uno, y desde la persona que es menos madura como cristiana, entonces significa que eso no puede ser un trabajo para profesionales. Eso quiere decir que lo básico no es difícil, que entender el puzzle como un todo, entender la gran narración, el gran mensaje de lo que es la Biblia, no es algo difícil e imposible. De hecho, solo conlleva entender 4 conceptos sencillos, 4 pasos sencillos. Y esos son conceptos que no solamente sirven para evaluar y auxiliar a la gente que nosotros hablamos, pero sirven para que nosotros nos analicemos a nosotros mismos, a las cosas que están alrededor nuestros. Conceptos que tienen que ver con una verdad que va más allá de cualquier teoría moderna. Conceptos que sobrepasan desde la filosofía del siglo I y llegan a nuestros tiempos. Podemos arrimarnos y dialogar sin miedo con cualquier pensamiento. Seguro que podremos ver cómo afirman en algunos puntos las cosas que ya sabemos, que tienen piezas que son correctas, pero que en otros rechazan la verdad del Evangelio. No tenemos que ser especialistas en cada punto específico de la teología para ser teológicamente íntegros, porque integridad tiene que ver con el todo, no con lo específico. Tiene que ver con lo que es completo y no con la parte. Si soy muy detallista y capacitado y habilitado para hablar de la justicia de Dios y uso términos teológicos complejos, pero no soy capaz de ver que la persona delante mía no es un monstruo que no tiene ninguna bondad en sí, pero que refleja la imagen de Dios, entonces no estoy siendo teológicamente íntegro, mismo que sea extremadamente complejo en mi discurso. De la misma manera, si puedo hablar del amor de Dios con detalle y cada puntito y cada punto y cada desarrollo de lo que es el amor de Dios, pero no llamo a nadie a arrepentirse, no estoy siendo íntegro, no importa cuán teológico suene, no importa cuán convincente suene. Ser íntegro tiene que ver con el todo y no con cuánto consigues desarrollar cada detalle. Por eso la invitación de esa mañana es entrenar nuestros ojos, nuestros oídos y nuestras mentes con ese que es el verdadero evangelio, con la verdadera visión de mundo cristiana, porque al hacerlo nosotros podremos hablar con quien sea, exponer una noticia que es mucho mejor que cualquier esperanza que se podría imaginar, que cualquier cosa que se podría creer, porque es una verdad que no viene de nosotros. Es una verdad que no está demarcada por un contexto, pero es algo que Dios revela con respecto a nuestra condición como criaturas. Podremos entrar en el mundo de cada persona y ayudarla a percibir esa realidad transformadora. Una realidad que siempre va a llevar a una respuesta, que siempre va a causar alguna reacción. Aunque de la reacción hablaremos la semana que viene. Es la última parte de ese texto, cómo reacciona y qué causa la presentación de esa fe. Por ahora, que podamos ser animados a cumplir lo que nuestro Maestro ordenó. Si Él pide que hagamos, Él no nos va a pedir nada que sea imposible. Si Él pide que discipulemos, Él no nos va a pedir algo que no tengamos la capacidad de hacer. Si Él nos pide que compartamos nuestra fe, Él no nos va a pedir algo que no seamos capaces de hacer, sino que Él nos transforma mientras lo buscamos y obedecemos. Podemos obedecer sabiendo que esas buenas noticias eternas no serán nubladas por ninguna teoría nueva, que no habrá nada que va a retar la visión del mundo cristiano de una manera que la haga demolir. Nosotros podemos estar seguros que la verdad seguirá siendo la verdad, que la verdad seguirá convenciendo. Podemos tener la seguridad de que Dios sigue cerca y es capaz de cambiar a cualquier persona.
no porque vamos a ser muy convincentes, pero simplemente porque somos íntegros, porque no damos el mensaje que nos interesa, sino el mensaje todo que Dios nos muestra. Y finalmente podemos vivir con la certeza de que Dios no solamente está cerca de las personas, sino de nosotros. Y Él va a llevar a éxito su misión. Y Él va a llevar a éxito las palabras que salen de tu boca. Y Él va a llevar a éxito los esfuerzos de tus manos. No porque tú seas muy bueno, pero porque Él lo es. Porque Él está edificando su iglesia y por su gracia nos invita a caminar y a trabajar con Él. Baja tu frente, vamos a orar.